Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia que hacemos sobre la psicología y simbolismo del mandala. Un saludo a los alumnos y alumnas que han venido de manera presencial. Hola. Y los que nos siguen de toda España, también de Sudamérica. Y os presento a la conferenciante, que es una buena amiga mía de Valencia. Hicimos el máster de psicología analítica juntos y desde aquel momento pues hemos continuado con una bonita amistad. María es licenciada en Filología por la Universidad de Valencia y ha sido profesora de secundaria en diversos institutos de educación secundaria y bachillerato durante la mayor parte de su vida profesional. Primero como profesora de inglés y después como psicopedagoga. Desde 1981 formó parte del Grupo de Psicología Analítica de Valencia y esto la llevó a licenciarse en Psicología en la Universidad de Valencia y a realizar el máster de Psicología Analítica en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Posteriormente concluyó sus estudios en la Sociedad Española de Psicología Analítica, donde se formó como analista junguiana. Un cáncer la alejó de la vida profesional y actualmente su actividad está centrada en la investigación y la escritura. Ha publicado El cáncer, un acercamiento simbólico y Introducción a la psicología del mandala. Es por eso que la hemos... Este libro que se publicó el año pasado o ya hace más tiempo. El año pasado, no, creo que el anterior. El anterior. Y ha elaborado diversos artículos, conferencias, seminarios y talleres centrados en las temáticas de sus libros. Cuando he leído me preparaba esta introducción, pues me ha asombrado que en su currículum también puso su etapa de más de enfermedad. Sí. Y esto quiere decir que para ella los estudios y la cuestión intelectual va muy ligada también a la experiencia y sus libros también van muy ligados a su proceso personal, que es su transformación. Y también su estudio de los mandalas pues salen también del contacto con los pacientes, de sueños, y por eso yo creo que será una conferencia muy también experiencial. Pues muchas gracias por haber aceptado. Y muchas gracias a ti por haberme invitado. Estoy muy agradecida a Nescret y a ti por esta oportunidad de hablar de este tema, pues que a mí me ha llevado mucho tiempo. Ya llevo varios años interesada en el tema del mandala. Y de hecho es un interés que empezó junto con el tema de... Fue un poquito anterior al tema de que cuando tuve el cáncer, pues el tema del cáncer, el cáncer vivido y como el simbolismo y todo lo que los procesos que estaba viviendo, pero a la vez estaba el tema del mandala y de hecho en el libro del cáncer hay un capítulo dedicado al mandala, porque se me cruzaban mucho los dos temas. Y luego cuando publiqué aquel libro ya me pude centrar en el tema del mandala. Y bueno, pues ahora sí he estado con el mandala, di algunas, bueno, en la SEPA también hice algún seminario, hice algún seminario y luego también llevo unos años colaborando con una sociedad de apoyo de apoyo psicológico a enfermos de cáncer y hago un taller de mandala. Normalmente son mujeres, la mayoría de enfermos de cáncer. Y entonces ya llevo 6 años haciendo este taller y para mí ha sido... Me ha aportado también mucho, ¿no? De la experiencia de la relación con el mandala de mujeres que están viviendo una experiencia como la he vivido yo, una experiencia de la enfermedad que es muy transformadora,
es una experiencia muy fuerte. Y el mandala pues puede ayudar y puede recoger bastante en todos los procesos que se van viviendo, puede ayudar mucho. Entonces, bueno, pues empiezo ya con el tema. Yo quisiera empezar hablando del mandala como símbolo, porque cuando contemplamos un mandala, pues no solamente vemos un dibujo pues más o menos bonito, más o menos fascinante, ¿no? Sino que estamos viendo una imagen arquetípica. Una imagen arquetípica es una imagen que existe a lo largo de la historia de la humanidad en todo tiempo y lugar, ¿no? Entonces, es una imagen arquetípica, un símbolo arquetípico, como lo son todas las imágenes interiores, todas las imágenes del alma, que son símbolos, ¿no? Entonces, yo también, trabajando con el mandala, me he dado cuenta que de alguna manera el mandala es un símbolo de símbolos, porque el mandala está formado por símbolos, está formado por el centro, está formado por la circunferencia. Normalmente esa circunferencia ayuda, casi que lo voy a poner aquí. Está formado por una circunferencia, está formado por un centro, muchas veces por una irradiación también. El número suele ser cuaternario, también puede haber 5, puede haber 3, tal, pero la tendencia es a que sea cuaternario o múltiplos de 4, ¿no? Que sean 8, que sean 4, es la tendencia más grande, ¿no? La cuaternidad, que también es un símbolo de totalidad. Entonces, hay todas estas cosas. Está la atracción del centro, que se nota a veces, está los opuestos, como el arriba y el abajo, la izquierda y la derecha, o sea, aparecen una serie de cosas que son también símbolos. Entonces, por eso a mí me gusta verlo como un símbolo de símbolos, no solo el símbolo del mandala en sí, ya está, como una cosa compacta o como una cosa. Entonces, como lo veo desde el punto de vista del símbolo, pues quería hablar un poquito del símbolo antes de entrar, ¿no? Y como sabéis, para mí el símbolo es la mejor manera de decir algo que no se puede decir de otro modo, ¿no? Es decir, todavía somos incapaces de expresar a través del lenguaje algo que sentimos, y eso surge como un símbolo. Entonces, dicho de otro modo, es la mejor expresión de un contenido psicológico que todavía es en parte desconocido, no lo conoce la conciencia, pero que existe en algún lugar de la psique y tiene necesidad de expresarse. Tiene necesidad de expresarse, por ejemplo, en un sueño aparece el símbolo, y también cuando hacemos dibujos, permitiendo que surja libremente lo que hay en el inconsciente, pues todo aquello que nos sale son símbolos. Es decir, se está expresando algo que no podemos todavía expresar con el lenguaje que no está todavía en la conciencia. Entonces, el símbolo, como digo, surge del inconsciente de forma espontánea, expresando esos contenidos que la conciencia todavía no puede captar. Por eso, el símbolo vivo, que es el que sale en ese momento, no está predeterminado, sea siempre una creación nueva, inesperada y sobre todo sanadora. Eso es lo bonito, ¿no? Porque está sirviendo de puente entre lo que ya sabemos y lo que todavía es desconocido para nosotros. O sea que el símbolo es ese puente, cubre ese vacío, porque es el resultado de la unión del consciente y el inconsciente, ¿no? Surge del inconsciente, pero luego necesita del consciente para darle forma, para expresarlo o para recogerlo como en un sueño y decir, he soñado esto, y buscarlo y tratar de comprender lo que es. Entonces, aunque es nuevo y desconocido, se está acercando al umbral de la conciencia no por capricho, sino por una necesidad. Entonces, esa función sanadora que tiene el símbolo todavía es más, en general, todavía a mí me parece más evidente en el mandala, por tratarse de un símbolo de totalidad. El mandala es un símbolo, como todo lo redondo, por ejemplo, es un símbolo de totalidad.
a la vez que de unidad, ¿no? Estamos viendo una imagen centralizada, de equilibrio, ¿no? Está, cuando el mandala tiene esa simetría, es un símbolo de equilibrio, de orientación, y todos esos aspectos señalan que estamos viviendo, que estamos ante un símbolo que marca un proceso central en la psique. Entonces, sobre el mandala, sobre su forma concreta, yo creo que no hay que dar muchas explicaciones porque casi todo el mundo sabe lo que es, pero de todos modos me gusta dar una definición de Jung. ¿Qué es esta? Es muy sencilla. Mandala en sánscrito significa círculo y también círculo mágico. Su simbolismo abarca todas las figuras ordenadas de forma concéntrica, superficies circulares en torno a un centro, redondas o cuadrado, así como todas las disposiciones radiales esféricas, por citar únicamente las formas de aparición más importantes. Entonces, esta es una definición pues, totalmente define, ¿no?, externamente lo que es un símbolo, pero también hay otras definiciones más psicológicas, por supuesto, ¿no? Jung da muchísimas definiciones psicológicas del mandala. Y una de ellas, que a mí me gusta especialmente, es esta. Es la que dice, el motivo, ¿no?, la razón, el sentido, el significado fundamental del mandala es la premonición, el presentimiento, ¿no?, de un centro interior psíquico de la personalidad, por así decir, de un lugar central en el interior del alma al que todo está referido, mediante el que todo está ordenado y que a la vez constituye una fuente de energía. Para mí esta definición, de todas, que tiene muchísimas, es la que me parece más redonda, porque está hablando directamente de cuando hablamos del mandala a nivel experiencial, a nivel de vivencia interior, psicológico. ¿Qué es eso, no? Entonces él habla de ese presentimiento de que tenemos un centro interior al que nos referimos como una búsqueda, una referencia de algo superior, una búsqueda normalmente de un apoyo. Entonces esto yo creo que todo el mundo lo tiene, sea religioso, no sea religioso, lo viva de una manera más externa, todo el mundo tiene esta referencia a un centro interior en el que nos apoyamos y que consideramos como algo superior, y desde el que cuando la gente sin ser religiosa dice Dios mío, ¿no?, ¿a qué se está refiriendo?, ¿no? Cuando es que es una evidencia, yo creo que es algo muy humano. Y entonces el mandala se está refiriendo a eso, a esa experiencia interior de ese centro. Y lo bonito también de esto es esto que pone aquí, que a la vez constituye una fuente de energía. Es una fuente de energía, ¿para qué? Para subir a la montaña, para ponerme a trabajar, aquí él sigue diciendo, la energía del centro se pone de manifiesto en la apremiante, casi irresistible necesidad de llegar a ser lo que uno es. Es una energía que nos impulsa a seguir el camino personal de cada uno. Por eso en psicología analítica se relaciona mucho con la individuación, porque esa energía del centro nos hace seguir ese camino de desarrollar realmente lo que somos, la semilla diferente que está en cada uno de nosotros, ¿no? Y esa es la energía del centro. Bien, entonces también hay otra definición muy bonita, esta ya de un Rinpoche, de un maestro de estos lamaístas, que a Jung le gustó mucho, y pese a no ser aparentemente psicológica, pues a él la relacionó totalmente con su concepción psicológica. Que es, esto me gustaba, antes de pasar a eso, este mandala lo hizo una mujer de un taller de estos de
apoyo a enfermos de cáncer. Y me gustaba mucho como expresión de esto, ¿no? Es decir, de cada organismo, la energía del centro se pone de manifiesto, del mismo modo que cada organismo tiene que tomar por fuerza la figura propia de su ser. Es decir, todos tenemos ese impulso, interiormente, a ser lo que somos. Y entonces me hacía mucha gracia esta manzana con sus pepitas, con sus semillas, presentándose como un mandala, ¿no? Está ahí la manzana y están las semillas, de las que solo sale un manzano, no sale un peral, no sale una parra, ¿no? Entonces me encantó y la añadí. Entonces esta es la definición del Rinpoche Yatamaísta, que dice mandala auténtico, es decir, vamos a separarlo del mandala como un dibujo. Tú puedes hacer mandalas con una maquineta, ¿no? Una máquina, aprietas un botón y pones 2 o 3 cositas y te... Entonces se dice el mandala auténtico, ¿no? El que se hace siguiendo esa conexión con el inconsciente, con el interior, de una manera espontánea. Es siempre una imagen interior, que solo se construye gradualmente, ¿no? Es decir, va saliendo el mandala cuando vas haciendo mandala, si tienes experiencia o ves a otras personas, pues primero es una cosa, un aspecto, puede ser el círculo, luego empiezas a ver otros elementos, luego otros, o sea que no sale todo de golpe, sino que poquito a poco el mandala se va creando. Y a la vez que esté entendido gradualmente de este modo, también puede entenderse, por ejemplo, a lo largo de varios sueños. Uno puede estar soñando imágenes más o menos mandálicas y vemos que a lo largo de los sueños se van, digamos, formando cada vez con más claridad, con más conocimiento. Entonces solo se construye gradualmente por medio de la imaginación, y esto lo añade Jung, activa, que la imaginación activa es ese acercamiento al inconsciente, ese diálogo con el inconsciente y permitir que salga lo que tiene que salir. Y solo cuando existe una perturbación del equilibrio anímico, o no se puede encontrar un pensamiento, y por ello ha de ser buscado, al no estar contenido en la doctrina sagrada. Entonces esto es también muy psicológico, y a Jung le gustaba mucho poner estas cosas, cuando él encontraba ecos o se podía reflejar su psicología en cosas de otros lugares o de otras, o incluso una religión, o incluso lo que fuera, ¿no? Otra cultura. Entonces le gustaba ponerlo porque eso le daba realidad y le daba como que lo que él estaba diciendo no era algo que se sacaba de la manga, sino que existía en otras culturas y existía desde tiempos antiguos, ¿no? Entonces, esta perturbación del equilibrio anímico psicológicamente se puede entender como cuando uno está viviendo una crisis, ya sea por una enfermedad o ya sea por un problema que ha surgido, ya sea por una pérdida, ya sea por lo que sea, cuando uno está viviendo un periodo de crisis, ¿no? O dice, no se puede encontrar un pensamiento, yo siento que algo quiere surgir en mí o no me siento equilibrada, no me siento bien y noto que hay contenidos interiores, y para encontrar ese pensamiento lo necesito buscar, y una de esas maneras es dibujando un mandala, ¿no? Entonces me gustaba mucho porque tiene ese eco de este mandala, de este Rinpoche Yatamaísta, con lo que era un mandala desde la psicología para mí. Bien, entonces con esto vemos que como el mandala es algo que surge así de un modo bastante espontáneo, entonces la mayoría de las veces sorprende a la persona que lo dibuja, sobre todo. Esta imagen, a veces extraña e inesperada, a veces fascinante, puede compensar o complementar el consciente de muchas maneras. Es algo nuevo. Entonces, os enseño mandalas de personas que conozco que lo han hecho pues, en momentos de dificultad. Por ejemplo, este mandala es de una mujer
que estaba trabajando en un país extranjero en unas condiciones muy difíciles y a la vez tenía un problema médico que no había detectado aún, que no se le había diagnosticado y ya se sentía mal. Pero seguía trabajando, ¿no?, en esas condiciones tan duras. Y de repente apareció, hizo este mandala porque estaba entonces conmigo en un seminario de mandala, lo estaban haciendo como, y le salió esta garra, ¿no? Entonces cuando lo vi me impactó porque digo, bueno, esto es algo que surge desde el inconsciente, ¿no? Algo que surge y lo comentamos y bueno, pues ahí estaba esa energía que de alguna manera es una energía instintiva, ¿no?, que de alguna manera está diciendo, bueno, para allá, o está diciendo a ver qué pasa, o está diciendo no te tortures más, o sea, estaba ella como haciendo un esfuerzo no sé, inhumano, ¿no? Y entonces le aparece esto. O, por ejemplo, este mandala que hizo otra mujer también, que estaba viviendo un proceso de cáncer y de muchas enfermedades, y estaba en una época bastante mala, bastante fastidiada por todas las operaciones que había tenido, ¿no? Y entonces se puso, primero hizo este árbol como quemado, ¿no?, con esta especie de círculo que es como ¿cómo se llama eso? El fil barbelé, las alambradas, ¿no? Y de repente empezó a salir todo este verde por la izquierda también, ¿no? Todo lo que tiene por la izquierda empezó y estaba dibujándolo con pasión, ¿no? Era una cosa. Entonces fue una maravilla verlo, ¿no? Y ver cómo ella estaba entusiasmada, le estaba dando una energía en dibujar este mandala. Y luego también, hablando de lo que le sorprende a la persona que lo dibuja, ¿no? Este mandala, la persona que lo dibuja me contó cómo lo había vivido, y entonces ella había empezado por la parte de abajo a hacer estos peces y ella pensaba que iba a seguir todo el mandala con los peces. Y entonces empieza a dibujar los peces y llega un momento que a partir del centro le salió esto que ella lo vio como pájaros. O sea, esa transformación en la que ya había las cabecitas de pájaro. Entonces fue algo que le sorprendió, que no esperaba que iba a surgir una cosa así. Entonces, claro, esa es lo fascinante siempre en las imágenes del inconsciente en general y en los mandalas también, ¿no? De que continuamente están apareciendo estas cosas que uno no se espera, ¿no? Y luego que tienen relación también con lo prefigurado del mandala, en el sentido de que un mandala es como un esquema, por eso es un arquetipo en el que los lugares del mandala muchas veces tienen su significado. Y entonces no es lo mismo el arriba como el abajo. Y entonces aquí el abajo tiene todo este agua, ¿no? Es esta zona del inconsciente, esta zona más emocional, ¿no? El agua como... Y la parte superior, estos pájaros que se abren en todas direcciones. O sea, entonces hay como una apertura y una esperanza, ¿no? Los mandalas muchas veces traen esa esperanza que necesita la persona que lo está dibujando. Entonces, como todo símbolo o toda imagen interior, con el mandala aparece un impulso de querer entenderlo. La gente, claro, lo mira y dice, uy, esto puede decir, bueno, o sea, yo veo aquí esto, lo otro. Entonces,
preguntarnos qué es esto. Mentalmente no es todo. Jung dice, por ejemplo, permitimos que las imágenes surjan en nosotros y quizá nos preguntemos algo sobre ellas, pero eso es todo. Me pregunto algo sobre ellas, pero no me tomo la molestia real de tratar de comprenderlas. Pero esta comprensión solo es un primer paso. No solo con el mandala, sino con cualquier imagen arquetípica, porque estas imágenes tienen un contenido emocional enorme. Entonces, el mandala, como cualquier imagen que surge, tiene un contenido fuerte emocional que Jung le llama el aspecto afectivo del arquetipo, ¿no? Entonces dice, aquellos que no son, en esa segunda parte, aquellos que no son conscientes de la tonalidad afectiva del arquetipo, o sea, de una imagen arquetípica, de algo que nos ha aparecido, dice, acaban con un amasijo de conceptos mitológicos que se pueden relacionar unos con otros para demostrar que cualquier cosa significa cualquier cosa o nada, ¿no? Dice, sin haber experimentado la luminosidad, el carácter luminoso, que es todavía más que emocional, ¿no? El carácter luminoso del arquetipo, uno no sabe de qué está hablando. O sea que hay que, de alguna manera, ir un paso más allá, ¿no? No se trata de querer comprenderlo racionalmente, sino emocionalmente. Y ahí hay un campo abierto para cualquiera, ¿no? Ya no es eso de si conozco más o menos símbolos, sino qué es lo que me está diciendo a mí. Entonces, detrás de cada uno de estos mandalas hay una experiencia emocional, una experiencia vivencial. Y eso es lo importante, ¿no? Eso, conocerlo. Si a mí me enseñan ese mandala y yo lo veo y digo, qué bonito, pero puedo entender algunas cosas, pero cuando hablo con la persona que lo ha hecho, o si es un mandala mío, pues todas las cosas cambian totalmente, ¿no? Entonces, Jung luego dice, estos términos, las imágenes simbólicas, ganan vida y sentido solo cuando intentamos tener en cuenta su luminosidad. Por ejemplo, su relación con el individuo que las vive y que las experimenta como algo vivo y algo que tiene una carga superior emocional, ¿no? Como algo que lo vivimos casi como religioso. Entonces, esto es de una importancia capital y hay que recordar que Jung comenta que el principal interés de su trabajo como analista no reside en tratar las neurosis, sino en el acercamiento a lo luminoso. Lo dice, es así, la experiencia de lo luminoso es la terapia, o sea, cuando nosotros somos capaces de contactar con ese aspecto del alma, con ese aspecto central que tiene esa fuerza emocional y trascendente, ¿no? Y superior, ¿no? Lo reconocemos como algo superior. Y luego, otro paso más, dice, en tercer lugar, el mandala, como todo símbolo, como toda imagen, trae un mensaje. Pero, como dice Jung, dice, no nos tomamos la molestia de entenderlas y mucho menos de sacar las conclusiones éticas. Dice, esta interrupción atrae los efectos negativos del inconsciente, es decir, no se trata solo ya de entenderlas, de comprenderlas emocionalmente, sino de que si las comprendemos, esto nos tiene que mover a algo en la vida, no se puede quedar ahí en una estantería, ¿no? Tengo que hacer algo con eso, tengo que llevarlo a la realidad. Entonces, aquí dice Jung, las imágenes del inconsciente colocan una gran responsabilidad y el fracaso en comprenderlas o eludir la responsabilidad nos priva de nuestra totalidad. Si la imagen me está diciendo algo y yo no le hago caso, no estoy alcanzando esa totalidad a la que me impulsa la imagen, a la que me pide, la que me trae, ¿no? Entonces, esto significa que se trata de llevar a la vida real las conclusiones que se desprenden de la comprensión de estos símbolos, porque si no es así, pues comprenderlos tampoco nos sirve de mucho.
Entonces aquí vemos, por ejemplo, mandalas también hechos por personas conocidas. Entonces, por ejemplo, en este mandala de la izquierda, del pájaro, que me encanta, ¿no? Entonces, este pájaro hecho totalmente de un modo inconsciente por la persona que lo hizo, pero ahí hay un pájaro. El pájaro es un símbolo del alma, es un símbolo, es el pájaro del alma, el pájaro es un símbolo espiritual. Tal como lo ha hecho, ¿no? Que parece que haya como un túnel hacia él, no sé. Y las puntas de flecha que le están señalando de esa manera tan total alrededor, están dándole importancia, están diciendo hacia dónde se dirige la energía. Entonces la energía del mandala, no de la persona, sino del mandala, es decir, de lo que le pide el inconsciente. Posiblemente ella está haciendo otra cosa, por eso el inconsciente le pide esto. Entonces, lo que le pide el inconsciente es algo, una atención especial a su vida anímica, a su vida espiritual. Entonces, claro, si uno lo entiende, pero pues la cosa se queda ahí. Y Jung incluso dice, esto es un peligro, ¿no? Porque sabemos que nos está pidiendo algo y tenemos una responsabilidad con lo que nos pide el inconsciente. Y luego este de la derecha, lo hizo hace muy poco, en marzo, ¿no? Lo hizo también una persona en un taller de mandalas de personas que estaban con cáncer o saliendo de él, o en distintos momentos, ¿no? Del proceso de una enfermedad de este tipo. Y entonces a mí me maravilló el círculo mágico que tiene. O sea, tiene un círculo que es naturaleza absoluta. Está, lo de dentro ya es una cosa geométrica y una serie de cosas, pero lo que es ese centro, ese círculo tan enorme, tan grueso, es importantísimo. Está señalando la importancia que tiene la naturaleza como círculo protector de lo que esté ocurriendo en su núcleo interior, ¿no? Entonces tiene que darle una importancia enorme a la naturaleza. La naturaleza no es solo la naturaleza externa, sino a la naturaleza de cada uno, es decir, al cuerpo, a los procesos emocionales, a los procesos físicos, al inconsciente, que también es naturaleza. O sea, que tiene que recoger o comprender que todo eso es lo que le está protegiendo, le está ayudando, y es lo que aparece ahí. Entonces, si tú lo sabes, pero pasas, pues también estás perdiéndote ese alcanzar la totalidad que comenta Jung. No tenía... sí. Y luego esto me gustó porque en la historia de Jung hubo una temporada, no sé si conocéis este tema, en 1917, él ya estaba trabajando con el mandala, y porque veía que aparecían sus dibujos, aparecían dibujos de sus pacientes. Y entonces él estaba como muy interesado para comprender esto que es. Esto hace más de 100 años, 1917, o sea, como fue Jung el que sacó todo este tema del mandala, sobre todo desde el punto de vista psicológico, pues ahora dices, ahora lo sabemos, pero porque lo trabajó él, ¿no? Entonces, aquí vemos que hubo una temporada en esta época, en 1917, en que él cada día hacía un mandala con un dibujo, hacía un dibujo a lápiz, y iba comparándolo con el siguiente, y viendo también su estado de ánimo. Y entonces hubo un día en que dibujó este mandala, y entonces eso correspondía a un problema que él había tenido. Y él lo cuenta, y es que decía que dibujando el mandala
le había venido una voz interior que le decía, esto es arte, ¿no? Y entonces él no estaba de acuerdo con eso, porque le parecía que lo que él estaba haciendo no era arte. Él decía, las imágenes del inconsciente no son arte, es otra cosa, no sé qué es, pero arte no es. Y entonces esta voz que le venía interior, él reconocía en ella a una mujer que era muy esteta, que le daba una importancia tremenda a la estética. Y entonces él se sentía como muy en conflicto consigo mismo, porque era algo que le había venido a él, pero a la vez él no estaba de acuerdo. Y entonces en ese estado de rabia, de cabreo, dibujó este mandala. Y entonces apareció roto, ¿no? Y entonces él ahí empezó a comprender que el mandala estaba muy, muy relacionado con su estado anímico, con lo que le estaba pasando. Y ahí se había reflejado esa ruptura, ese conflicto que no tenía solución en ese momento, ¿no? Luego más tarde, pues él cada mandala de estos los intentó hacer con más, digamos, dedicándoles más tiempo y más cariño, ¿no? Más atención, con colores y tal. Pero en aquella especie de experimentación que hizo de cada mandala un día era así, ¿no? Y esa es una de las cosas que él vio. Entonces, a partir de ahí, pues él vio, a que lo quité, había puesto otra imagen, para la quité, que él dice, el mandala es la confesión involuntaria de un determinado estado de ánimo. Es decir, tú dibujas un mandala, involuntariamente estás dibujando ahí algo que tú no sabes, un estado de ánimo que no habías detectado, y eso está muy bien, ¿no? El que yo vea, por lo que me sale en el mandala, aspectos de mi estado de ánimo que yo no había captado del todo o no pensaba que eran tan trascendentes o tan importantes, y que en el mandala se me hace accesible a la conciencia. El mandala lo señala, o como que lo pone sobre la mesa. Está este problema, ¿no? De forma involuntaria para nosotros. Entonces, el mandala también puede sorprender cuando en un estado de crisis producido por una grave enfermedad o en un periodo de desorientación o reestructuración de la situación, puede aparecer como una imagen compensadora por su fuerza, su vitalidad, el colorido de las imágenes, su equilibrio, su centralidad. Y cuando esto ocurre, el mandala transmite un estado de seguridad interior, ¿no? Y esto también lo vemos como la función sanadora del mandala. Por ejemplo, en estos otros mandalas, este también es de una mujer que ya había pasado por todas las fases, digamos, más duras de la enfermedad, del cáncer. Y ahora ya se habían acabado las quimioterapias, ya se habían acabado las operaciones, ya se había acabado todo, ¿no? Y ahora pues estaba intentando retomar su vida, pero al retomar su vida estaba acelerándose demasiado, no sé, como queriendo hacer demasiadas cosas que todavía no tocaba que ella. Y entonces sentía mal y le apareció este mandala tan precioso, ¿no? En el que aparece una mariposa. Ella en principio no pensaba dibujar una mariposa. Entonces la mariposa, que es un símbolo tan relacionado con la renovación, ¿no? La muerte y el renacimiento, es la parte del renacimiento. Y me gustaba mucho también estos corazones que se abren hacia adelante también como guías, o sea, como el tema del feeling, ¿no? El integrar el feeling en la vida, integrar, el comprender que estás viviendo ese proceso, estás viviendo un proceso de renovación y hay que seguir su recorrido. Entonces, esto en cuanto al tema del colorido también. Hay quien está en un momento duro de la enfermedad y el mandala, como tiene esta
parte compensadora le trae el colorido. Y entonces es algo que uno no se espera, ¿no? Es algo muy bonito. Aquí también, aquí además el tema de la flor, pero ese colorido que está hablando del el feeling, ¿no? El sentimiento y la alegría de la vida, ¿no? Está impulsando de esa manera. Yo estoy, y este es el mismo que también tiene ese tema. Y luego también el mandala a veces, en el mandala aparece ese nuevo centro de la personalidad, ¿no? Porque detrás de las crisis profundas se suele expresar la aparición de un nuevo centro de la personalidad, tal como va accediendo a la conciencia, y muchas formas en la forma de un nacimiento o una estrella. Estos son dos mandalas de la serie de Jung, no sé si son del mismo, ahora no me acuerdo del mismo trabajo, y en ellas está este centro de la personalidad que aparece, que es como esta mariposa que hemos visto, ¿no? Es esa renovación. Allí en el de la mariposa hemos visto que es en la parte después de la muerte, el renacimiento, ¿no? Y aquí ese renacimiento está simbolizado en el niño o en el huevo, ¿no? En estos dos símbolos tan preciosos, el niño que está como rodeado de unas alas que le van dando posiblemente calor o lo protegen, y aquí ese huevo que está lanzando esta radiación también, está irradiando hacia el exterior. Y la figura humana está como totalmente centrada en ese proceso interior que está viviendo. Y a veces la estrella también como imagen de ese centro que está de alguna manera irradiando o está surgiendo como algo nuevo, ¿no? Entonces, en psicología analítica, este centro y esta imagen circular representan el sí mismo, no el yo, sino el sí mismo, que es una imagen arquetípica de la totalidad de la psique, tanto consciente como inconsciente. Es el centro ordenador, reequilibrador y regenerador. Es decir, el yo consciente sería incapaz de hacer eso, porque en la psique está todo lo inconsciente también. Entonces el yo no podría con eso. Hace falta un centro que englobe las dos cosas, la conciencia y lo inconsciente. Y entonces el sí mismo es ese centro de totalidad de la psique y sale como algo nuevo después de estos estados de crisis o de enfermedad o de problemáticas muy fuertes, ¿no? Entonces aquí Jung dice, el mandala es una imagen arquetípica cuya existencia puede comprobarse a través de los milenios, significa la totalidad del sí mismo. Esta imagen circular representa la totalidad del terreno psíquico o, para expresarlo en términos míticos, la divinidad encarnada en el ser humano, ¿no? Es decir, los símbolos apuntan a eso. Jung muchas veces dice, el símbolo podría estar simbolizando tanto esa totalidad interior como la imagen divina, pero eso es lo que hay, no quiere decir nada más. Pero aquí lo vemos, por ejemplo, esta imagen pues está como simbolizando un centro con una fuerza enorme que se está expandiendo en todas direcciones. Eso es algo superior al yo. Entonces, al intentar poner un ejemplo de esto, de esta relación del sí mismo, de ese centro interior con el yo, me gusta mucho siempre la experiencia también de Jung de El sueño de Liverpool. Entonces, en esa experiencia, no sé si lo conocéis, alguno, El sueño de Liverpool. Entonces, él cuenta que junto con varios compañeros iba de viaje en una ciudad que encontraba sucia, fría, húmeda, llena de hollín. Era de noche y todos ellos iban caminando bajo la lluvia. Sabía que la ciudad era Liverpool y en el sueño se decía que había un suizo que se había trasladado a vivir allí y
y esto realmente les sorprendía mucho, porque decían, ¿cómo puede alguien venirse a vivir aquí, en este sitio que es tan frío, tan sucio, tan, no sé, tan oscuro, tan húmedo? Entonces, el sueño sigue así. Dice, cuando llegamos a la altiplanicie, hallamos una amplia plaza, que luego él la dibujó así, débilmente iluminada por los faroles, donde desembocaban muchas calles. Los barrios de la ciudad eran radiales y tenían por centro a esta plaza. En el centro se hallaba un estanque redondo y en su interior una pequeña isla central, mientras todo está cubierto por la lluvia, la niebla, el humo y la noche escasamente iluminada. La pequeña, debe ser en la noche, la pequeña isla resplandecía a la luz del sol. Allí había un árbol solitario, un magnolio recubierto de flores rojas. Era como si el árbol estuviera al sol y a la vez él mismo fuera luz. Entonces, a Jung este sueño le impactó mucho y primero hizo este esbozo, pero luego intentó hacerlo. Bueno, y esto lo dice dice, yo me sentía maravillado por la belleza del árbol florido y por la isla iluminada y pensé, al ver esto, pensó, ya sé por qué se ha instalado aquí ese suizo, porque esto le daba una emoción y un sentimiento que le compensaba de todo lo demás. Y entonces es cuando hizo el mandala de la ventana a la eternidad, que le llamó. Entonces es lo mismo, digamos, pero ya un poco estilizado con la emoción de lo que él ya encontraba allí. O sea, ya está dibujando algo que es el sueño y a la vez es su emoción y su vivencia interior y de algo que para él era luminoso. Y ahí se entiende mucho lo que significa luminoso, porque dices, esto tiene una trascendencia y una fuerza que no la tiene el yo, o sea, el yo no alcanza esto, ¿no? Entonces luego, lo fundamental de aquí, de la experiencia del sueño, es que al principio yo creía que esa imagen central se refería al yo, o sea, que él era esto, ¿no? Y lo cuenta así, tiene mucha gracia. Dice, yo había pintado este mandala aun cuando no tenía idea de lo que era un mandala. Y en mi extrema modestia pensé que yo sería la joya del medio. Estaba seguro de que yo podía expresarme de esta manera. Mi centro maravilloso y yo en el centro de mi corazón. Y entonces luego se dio cuenta y dice, yo no soy el centro. Dice, yo en todo caso no, soy el loco que habita en algún lugar oscuro. Yo soy una de esas pequeñas luces secundarias, ¿no? Que es el yo, el signo del yo. De este modo, dice, fue corregido mi prejuicio occidental, según el cual yo sería el centro del mandala, según el cual yo sería el todo, el espectáculo por completo, el rey, el dios, ¿no? Entonces eso ya él comprendió que no, que por ahí no iba la cosa y que ese centro era algo que le trascendía por completo. Entonces, lo bonito de este mandala y de esta experiencia es que él vio la diferencia entre ese centro y el del yo consciente, ¿no? Y también la experiencia de que el contacto con ese centro nos puede hacer soportar la vida difícil que llevamos muchas veces, ¿no? Todo esto que está simbolizado en esa ciudad de Liverpool, que en el sueño que aparece como sucia, como con hollín, oscura, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, es igual, esto vale la pena, ¿no? Es decir, ese contacto con ese centro interior vale la pena la vida, ¿no? Y vale la pena vivir donde sea, si uno tiene ese o es capaz de comprenderlo y contactar con eso interior. Entonces, aquí, bueno, redundar lo que he dicho, ese centro no está sentido ni pensado como el yo, sino, dice yo, si es posible expresarlo así, como el sí mismo, que es como le llamó, ¿no? Que es el centro. Y entonces, aquí también os pongo otros mandalas que también
me han dado personas que los han hecho, personas que o están en terapia o han tenido un cáncer o las dos cosas o simplemente que están haciendo un proceso o terapéutico o también un proceso de aprendizaje del análisis, ¿no? Y entonces aquí esta persona hizo primero el mandala azul, que es un mandala así con cierta frialdad, ¿no? Es un mandala muy bonito, a mí me parecen los dos preciosos. Ahora el azul tiene, el azul es un color frío y aunque aparece ese amarillo, es un poco amarillo limón porque está mezclado así un poco con el azul. Y después viene el otro. Y después viene el otro y parece que ese centro, que en el primero tiene eso naranja en el centro, en el segundo lo ha llenado todo, ¿no? El segundo ya casi todo está de ese color ocre naranja. Y el fondo también. Entonces, esa calidez que tiene este segundo mandala está hablando de ese proceso de integración de aspectos que no son tan fríos como lo racional o como lo intelectual, sino aspectos más, por decirlo así, más humanos en el sentido de más emocionales o más de feeling o más de este tipo. Y también me gustaban mucho esos dibujos que parecen en algunos casos semillas también. Hay algunas de estas cositas redondas que parecen semillas y es muy prometedor, ¿no? Luego que también es de la misma mujer que hizo el árbol, y también hay en el de la izquierda un azul que está cerrando la salida del rojo, ¿no? Está cerrando, está como enrejando, digamos, como poniendo una reja a ese rojo que hay ahí. Y por fuera también está el azul, ¿no? Esa frialdad. Y luego en este segundo, del centro, ¡plaf!, ya ha salido ese rojo que había debajo en el centro, ha salido en esta flor. Entonces, cuando enseño esto siempre cuento, porque a mí me impactó mucho, que esta persona comentaba al principio que había sufrido tanto en el proceso con las operaciones que le habían tenido que hacer y todo, que se sentía que tenía una tristeza, y cuando veía que la gente se reía, ella les tenía envidia a la gente que se reía porque ella no se podía reír, o sea, era incapaz de reírse. Y dices, bueno, si tenía envidia, ya es algo, ¿no? Porque dices, ya hay algo en ti que desearía reírse. Y en este segundo, esta salida de la flor, ya preludia pues esta posibilidad de vivir ese feeling, esa emoción y un poco acercarse a la alegría, ¿no?, de la vida. Y también me gustó mucho porque es un mandala. Esta persona ya falleció hace poco, ahora un mes y medio o 2 meses, no sé. Y entonces me acuerdo mucho que ella decía que no quería dibujar un mandala, que ella iba a dibujar pues una flor. Entonces dibujó esta flor, pero luego dibujó las raíces. Y entonces, si vamos mirando entre las raíces y la flor, cómo aparece esa irradiación desde un centro que está apuntado, ¿no?, porque es el lugar desde donde salen tanto las raíces como Y entonces a ella lo que le sorprendió de este mandala son las raíces. Es decir, ella no iba a dibujar raíces y de repente se vio dibujando las raíces. Está redondeando esta imagen. Sí que llevaba el impulso de dibujar un mandala, aunque ella decía que no. Y este otro también pasa algo así. Este está hecho después de un proceso de duelo, viviendo todavía el proceso de duelo. Y entonces también la persona decía, no, yo no voy a dibujar un mandala, voy a dibujar lo que me salga, lo que te salga. Y dibujó esto. También
se ve mal la vela porque por los lados se pierde la línea, ¿no? Pero es la vela y la luz en medio de todas esas cenizas. Me pareció una maravilla, ¿no? Como también Mandala, que habla de esa luz que irradia desde el centro y de lo que surge de las cenizas. Aquí de las cenizas surge esa luz. Y no sé si aquí tenía otro. Y aquí ya me pasaba los mandalas estos del esfuerzo, porque a veces, sí, hay esa búsqueda, ¿no? de decir lo que me está pasando, o no sé, es como buscar algo, ¿no? Estar uno dibujando algo sin saber muy bien ni lo que busca. Yo creo que está... Y entonces, este mandala me gustó mucho porque parecía un tronco, el corte transversal de un árbol, con esa corteza, y esa dificultad, ¿no? Es que hay ahí como está un poco descentrado, luego las líneas se hacen más gruesas, pero yo ahí veo ese esfuerzo por llegar a expresar algo que está dentro y que se quiere salir a la luz, ¿no? Y entonces eso, ahí aparece. Entonces, cuando en medio de situaciones negativas, al dibujar espontáneamente, con esa actitud de acoger lo que nos diga del inconsciente, podemos ver en esta imagen estos aspectos que de alguna manera nos expresan lo que estamos viviendo, ¿no? Y esto del esfuerzo, a veces es ese esfuerzo por acercarse al centro de la personalidad. A veces no es tan fácil, ¿no? Decimos esto cuando pues, surge de un modo espontáneo, pero a veces no es tan fácil y hay que hacer un esfuerzo para acercarse a ese centro, como pasa aquí. Hay otro que también, yo lo veo este esfuerzo en este mandala y también en este. Este es algo para mí muy maravilloso y muy impresionante. Esto, la persona que lo dibujó empezó a hacer estas rayas negras que hay, ¿no? A la izquierda. Estas rayas negras que van haciendo como como si fuera un dibujo de algo que va bajando, ¿no? Luego sube, pero todo como muy trabajoso, muy de no saber muy bien por dónde vas, ¿no? Y esto está dibujado en un momento de crisis absoluto. Entonces, llega un momento en que a partir de ahí empieza, digamos, hacer la espiral. La espiral. Entonces llega a hacer la forma de la espiral y la línea sigue siendo negra, ¿eh? Y cuando llega al punto, y que de ese punto hay como que sale algo, como si fuera algo, sangre, o cuando llega a ese punto y hay un punto rojo alrededor, ¿no? Lo veis en el centro, hay un punto ahí. Entonces, desde ahí vuelve ya rojo, da la vuelta, da una serie de curvas que ya empiezan a aparecer colores y luego ya dibuja el círculo. Y es esa, por lo que decía, es que a veces el encontrar ese centro y encontrar el círculo protector no es nada fácil. Y a veces en el mismo proceso se está expresando, ¿no? Lo que es. Y aquí es una maravilla porque luego salen estos 4 colores de ahí y esta especie de pájaros que surgen. Y luego, bueno, pues podemos hablar de muchos aspectos simbólicos de los que pertenecen al mandala. No sé cómo vamos de tiempo, si puedo... Podemos hacer 10 minutos más. Pues a los 5 minutos me lo dices, porque hay otra cosa que quiero decir que no quiero pasar por alto. Bueno, pues entonces, esto que os estaba diciendo, ¿no? De el centro, el arriba, el abajo, los opuestos, es lo que vamos a ir viendo en un tiempo que tengamos.
Por ejemplo, aquí sería el límite protector, ¿no? Ese círculo mágico que a veces necesitamos construir a nuestro alrededor. Entonces, ese círculo mágico ya se supone que de alguna manera lo hemos creado cuando empezamos a ser capaces de decir: yo soy esto que está dentro, esto que es mi interior, esto frente a lo de fuera. Lo de afuera no soy yo soy solo desde ese círculo que se construye a mi alrededor hacia adentro. Entonces, cuando nos limitamos, dicho de otra manera, cuando limitamos nuestra personalidad y limitamos lo que somos y lo que no somos, y esa limitación es importantísima porque se está haciendo un sacrificio. Estamos sacrificando lo que no somos, que no es tan fácil, porque a veces quisiéramos serlo todo, ¿no? La vida nos ofrece montones de oportunidades, montones de cosas donde proyectarnos, donde reflejarnos. Entonces, el decir: no, es que yo soy esto solo. Y aquí dentro es donde voy a trabajar mi proceso, donde voy a trabajar mis conflictos, donde voy a trabajar lo que yo soy, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Y ese sacrificio, por un lado, lo que hace es hacer sagrado la parte, el espacio interior. O sea, nos hace sagrado lo que somos dentro del mandala. Eso se crea ya como algo sagrado y eso es una protección enorme. O sea, que lo sagrado no es solamente ese circulito que rodea, sino el espacio interior se construye como algo sagrado. Es lo que pasaba pues antiguamente al hacer las ciudades se convertían en terreno también protegido y sagrado, ¿no? Entonces, eso es lo importante del límite protector. Esto también, que ya lo comentaba antes, es un límite protector. Esto es otro tipo de límite protector, es un límite protector que está marcando esa frialdad que tiene la serpiente, ¿no? La serpiente es un animal frío y a veces hay que tener una frialdad para marcar ese límite y decir no. O sea, yo tengo claro que lo de fuera no soy yo, ¿no? Luego aquí en este me gusta mucho, es ese límite protector como música, ¿no? Eso es algo que no he visto, es el único mandala donde yo he visto esto. Y la persona que lo hizo me decía que él veía ahí como la concepción, lo creativo, es decir, él veía como los óvulos y los espermatozoides alrededor. Entonces yo decía: mira, si es lo creativo, para lo creativo tienes que de alguna manera también centrarte en lo que estás haciendo y permitir darle ese compás de espera a lo creativo, ¿no? Lo creativo no se hace así, ¿no? Sino que hay que darle un compás de espera. Y la música te da esa conciencia del ritmo, del tiempo que necesitas. Aquí también este mandala empezó con las estrellitas de alrededor y luego siguió con la estrella central, como que es lo mismo, ¿no? La estrella central y el círculo de alrededor, donde está reflejado también ese centro, ¿no? Entonces, Jung dice, para tener el mandala no tenemos que estar construyendo un muro, es suficiente con mirar al centro. Entonces, el centro mismo se encarga de hacer ese muro. Y yo creo que eso está aquí. Los opuestos, arriba y abajo, que salen en los mandalas, ya os he enseñado este de antes, este otro me pareció encantador también. Esta nube que está lloviendo y estas algas que están subiendo. Aquí no se ve, hay agua en algún sitio, parece que lo de la parte de abajo hay agua, pero no hay un cambio, no hay un horizonte, no hay un... Y luego en el centro aparece este libro, que es ese conocimiento que hace falta, tanto del centro como de qué está pasando ahí, ¿no? Me parece un mandala con una actividad y una vitalidad preciosa y un deseo de aunar, de juntar ese arriba y abajo, ¿no? Como
como un proceso único. Y luego a veces los opuestos son la derecha y la izquierda. Es decir, aquí también está el arriba y el abajo, pero la derecha y la izquierda es muy evidente. Esta derecha con el águila, ¿no? Y de estos mandalas hay muchos y siempre suelen ser los mismos animales. Son entre los indios norteamericanos, los navajo, los... sí, otros, no me acuerdo ahora cuáles eran. Y entonces, eso, a la derecha suelen poner el águila y esa luz que tiene el águila, ¿no? como animal solar. Y a la izquierda, el oso, que es este animal que hiberna, este animal tan relacionado con la oscuridad, por eso, ¿no? Y entonces ahí vemos muy bien cómo, de alguna manera, a nivel arquetípico, este contraste entre el inconsciente y el consciente aparece de un modo espontáneo en mandalas que son típicos de civilizaciones antiguas y que no, esto de la conciencia y el inconsciente no estaba expresado, ¿no? Es muy... Entonces, esto, ¿no? Esto dentro del mandala, que este mandala además es un arcoíris, ¿no? Entonces, dentro de este mandala es donde esos opuestos tienen que, de alguna manera, llegar a una entente, ¿no? Es el tema de los opuestos. Los opuestos es diferente dentro de los límites del mandala que vivido sin límites. Es como la emoción vivida sin límites, sin los límites del mandala, es una cosa que se pierde y en la que yo me puedo perder y me puedo hundir. Y cualquier conflicto entre los opuestos también puede ocurrir si están los mandalas, si está el círculo protector, el círculo que los recoge y los recoge en mí. Entonces esos opuestos ya de alguna manera se enfrentan en mí, pero los dos son yo, los dos se refieren a mi psique. Y entonces es muy interesante porque ya no los estoy proyectando fuera de mí, ya no los estoy proyectando en otras personas o en otras, donde sea, en la política o sino que los vivo yo y es posible llegar a una entente, ¿no? Si se viven de esta manera. Por eso es tan interesante eso. Y luego el centro, que simboliza esa premonición del centro interior de la personalidad, del que viene la energía y la vida. Por ejemplo, cuando se habla del recogimiento, ¿no? Eso es muy de la religión, pero también es muy de la gente lo dice, necesito recogerme, necesito centrarme, conectar con uno mismo. Entonces está buscando ese centro, algo sagrado en mí, ¿no? Algo superior. No la parte conocida y consciente, que esa ya me la sé, sino algo superior que me ayude a orientarme desde el interior. Luego está el giro alrededor del centro, que es muy interesante, porque ese viaje interior que se hace cuando se comprende que uno lo que necesita es conectar con el centro, ese viaje interior se puede convertir en una espiral, por la que voy buscando y cada vez estoy más cerca del centro. Hay que dar muchas vueltas alrededor de ese centro que se intuye, sintiéndolo, tratando de hacerlo consciente, porque esas vueltas son las que dan energía y calor al centro, las que le dan realidad. Cuando los peregrinos dan vueltas en la Meca, por ejemplo, en los santuarios, como en el Tíbet también, dan vueltas al santuario y hay varios circuitos. Entonces están haciendo real esa imagen interior, están dándole energía para que se convierta también en una realidad interior. Y aquí, así, porque están haciendo el giro, hay muchos mandalas que aparecen el giro. 5 minutos. Entonces, salto, porque bueno, ya es prácticamente era esto lo que quería, pero no quería dejar de acabar comentando esto, ¿no? Y es algo que Jung explicó en Civilización en Transición, se llama el libro, ¿no? Ahora no recuerdo cuáles de las obras completas. No lo he puesto. Así, el volumen 10. El volumen 10 de las obras completas. Y esto, durante la Segunda Guerra Mundial, Jung observó entre sus pacientes lo que él llamó
la irrupción de las fuerzas oscuras del individuo. Imaginaos un estado de guerra y él tenía gente en análisis y entonces él vio algo que podríamos entender como una pérdida del sentido ético o moral. Esto a su vez seguramente estaba relacionado con la influencia de la psicología de masas de aquellos años, que debía ser muy emocional en una situación de guerra y muy contagiosa. Yo creo que son momentos, realmente debe ser algo muy difícil de vivir. Y entonces él dice, pude observar cómo estas fuerzas oscuras quebraban la moral y el control intelectual de los individuos e inundaban su mundo consciente. Dice, aquello significaba muchas veces un sufrimiento y una destrucción espantosos. Esperad que aquí. Eso es lo que acabo de leer. Pude observar cómo estas fuerzas quebraban la moral y el control de los individuos e inundaban el mundo consciente. Significaba un sufrimiento y una destrucción espantosos. Pero entonces él vio que cuando el individuo estaba en condiciones de aferrarse a los últimos restos de razón, puede conservar el vínculo de una relación humana, ¿no? Es decir, valorar lo humano de las relaciones o valorar, ser capaz de razonar y decir, bueno, vamos a ver, esto es así o no es así, no sé, un poco volver a ti, ¿no? Volver a lo humano, ¿no? Entonces, cuando pasaba esto, entonces surgía en su inconsciente, en estas personas, precisamente dice, a causa del caos, como el entendimiento consciente estaba tan en caos, entonces surgía, dice, una nueva compensación, haciendo posible que integraran algo en la conciencia. Y entonces cuenta esto, aparecían entonces nuevos símbolos de carácter colectivo, pero esta vez reflejaban fuerzas capaces de crear un orden. Había en estos símbolos medida, proporción, ordenación simétricas, manifestadas en su peculiar estructura matemática y geométrica. Representan una especie de sistemas de ejes y son conocidos como mandalas. Es decir, en estas situaciones aparecían, en los sueños de la gente o en los dibujos, aparecían símbolos de mandalas. Por eso él empezó a trabajar con esto, ¿no? Entonces él dice, representan una vislumbre de esperanza y necesitamos imperiosamente la esperanza en tiempos de desolución y desorden caótico. Entonces yo quería hablar de esto pues porque estamos viviendo unos momentos también bastante duros que no sabemos qué va a ser de nosotros, ¿no? Con estas tensiones tan graves que están teniendo varios estados a la vez, no solo varios. Entonces, para mí esto es muy importante. También el hecho de que en la actualidad hay una efusión de libros de mandalas para colorear, cosas así que uno dice, esto es muy superficial, a ti te dan un dibujito para los niños, para la gente que no sé qué, para si me quiero tranquilizar. Y es muy fácil ver lo superficial de estas cosas, pero más allá de ese interés que pueda parecer superficial, hay algo mucho más importante, y es que el símbolo del mandala nos está buscando, se está acercando a la conciencia, y esto significa que este símbolo busca una integración, un reconocimiento, por lo que parece crucial favorecer esa integración y tratar de comprender su significado. En el caso de que uno lo tenga, ¿no? Lo viva, le atraiga, quiera dibujar un mandala, tenga el impulso, tenga algo de ese mandala, algo de la imagen, o le salga en un sueño, o vea en un sueño aspectos de mandala. Entonces, el mensaje que nos trae puede suponer, como dice Jung, una vislumbre de esperanza
en estos tiempos de disolución y desorden caótico que estamos empezando a vivir. Ojalá sepan ahí. Y nada más. Muy bien, pues muchas gracias a los que estáis en casa y a los que habéis venido pues, para hacer posible que se hagan estas conferencias. Muchas gracias a María Mora, a Agustín, que han venido desde Valencia y han hecho posible este encuentro. Muchas gracias.